Cuando iniciamos este proyecto de series, ahora llamada Graduados en Cristo, que va a hablar la vida, de la mayor cantidad de santos posibles que podamos abordar, y para que entendamos también un poquito el orden de estos santos, pues vamos literalmente siglo por siglo. Ahorita estamos todavía en el siglo primero, destacando pues la vida de algunos santos, donde nos vamos a conseguir pues en este primer siglo, pues muchos de ellos apóstoles, padres de la iglesia, casi todos pues los que se conoce como los protomártires o los primeros mártires de la fe. Y les comentaba que, por ser datos tan antiguos, en algunos casos, pues tendremos informaciones muy cortas, muy precisas, y en otros quizás serán un poquito más extensas, como el caso de Bernabé, del cual aparece o destaca principalmente como un gran compañero misionero en la vida de Pablo y en la historia de esta iglesia naciente, que era la iglesia cristiana. Cada santo tiene un factor común que pudiera ser muy repetitiva la historia de cada uno de ellos. O sea, todos los pudiéramos englobar en una sola palabra, y es amor a Cristo. O sea, el santo se caracteriza principalmente, más allá de su fidelidad a la iglesia o del carisma que profese, es el amor a Jesucristo y la convicción de que en el mensaje de Cristo hay algo para, no solamente para sí, sino para los demás, algo que yo no puedo guardarme. Es la emoción de, por ejemplo, cuando gana tu equipo favorito y tú no nada más te alegras tú y con el equipo, sino que si tienes que pegar gritos por la ventana y celebrar porque un equipo que tiene muchos años que no ha ganado, ganó, pues lo hace, y eso te llena de alegría. Es recibir un mensaje con alegría y quererlo transmitir igual. En el caso de los primeros santos de nuestra iglesia cristiana, hay un punto muy común también, además del amor a Jesucristo, es que en su gran mayoría muchos vienen de la tradición judía, es decir, ahí hubo un cambio. Yo lo llamo, particularmente a mí, a Luis, me gusta llamarlo evolución de fe. Es decir, no es que lo que era ser judío pues estaba mal, como pudiera serlo, por ejemplo, me disculpan, pero voy a tocar algunas fibras, como pudiera ser, por ejemplo, la santería y el cristianismo. O sea, te dice, bueno, yo era santero, pero dejé eso por completo y me hice cristiano. O yo era musulmán, dejé eso por completo y me hice cristiano. Y sí sería renunciar para comenzar una nueva fe, una nueva práctica. Pero en el caso del judaísmo, era una fe evolutiva, es decir, dejando lo anterior, pues incorporo la plenitud que representaba Jesucristo, que es la verdad revelada, es la salvación revelada. Entonces, en Bernabé destaca esa característica principal. Es un hombre que, fíjense que dice el texto, viene de la tribu de Leví, de las 12 tribus de Israel, y además que se hace apóstol, pero no era de los apóstoles primarios, es decir, no está dentro de los 12 apóstoles, sino que está como estos apóstoles que también estaban con Jesucristo. De hecho, deben recordar un pasaje de la Biblia donde dice que Jesucristo los mandó de dos en dos y eran 70 discípulos en total. Entonces, ciertamente para Bernabé, o sea, Bernabé tuvo que haber sido un acompañante fiel, o sea, un testigo ocular de muchas de las maravillas de Jesucristo, si se entiende cómo era que era uno de estos discípulos. A diferencia de Pablo, recordemos que Pablo, si bien vivió de manera contemporánea a los tiempos de Jesús, no hay un texto que diga, y Pablo se acercó a Jesucristo y le preguntó, le dijo esto. No, eso no existe. Sencillamente, seguramente oyó hablar de Cristo, pero Pablo era un fariseo, o sea, un fariseo en el buen sentido de la palabra, porque hoy el fariseísmo se usa para otras cosas, el término, pero un fariseo, o sea, un creyente fiel a su fe. Y en cierta forma yo eso se lo aplaudo. O sea, Pablo era un ortodoxo en muchos de los lineamientos, o sea, tenía un sentido de pertenencia a su fe muy grande. Por eso es que la conversión de él es tan hermosa a su vez y tan radical, o sea, porque tiene que haber sido muy contundente el encuentro de él con Cristo para haber dejado todo esto que él defendía a uña y a capa y espada para
pasar justamente a formar parte de lo que perseguía, porque Pablo persiguió a cristianos y luchó contra lo que ellos llamaban como una secta. Pero nos toca hablar de Bernabé. En Bernabé vemos varias características. Vemos la característica del apóstol, es decir, el seguidor. El apóstol en cierta forma también reduce como el aprendiz, el estudiante. Mientras tú eres apóstol, tú tienes un maestro, tienes a alguien a quien sigues. Entonces, este aspecto misionero es bien importante porque todo cristiano debe tener una pasantía importante, no corta, en un apostolado. Y el apostolado tiene dos elementos también que se pueden separar. El apostolado formativo, o sea, yo escucho al maestro, escucho su palabra, escucho el sentido, me dejo guiar por Dios. Y el apóstol que también introduce el servicio, es decir, de lo que recibo también doy. No solamente me quedo con lo recibido. Y eso lo vemos en Bernabé. Fíjense que inclusive uno de los primeros elementos que destaca de su historia es que Bernabé se piensa que pues él vendió sus cosas, vendió su finca y eso se lo entregó a los apóstoles para distribuirlo entre los pobres. O sea, hay un elemento de renuncia bien importante. Podemos compararlo inclusive con aquel pasaje del joven rico, pasaje histórico, no es parábola, de aquel que le dijo: Jesús, vende todo lo que tienes y sígueme. Y él se puso triste y se fue, porque tenía muchos bienes. O sea, Bernabé da la respuesta que aquel joven rico no dio. Vende todo, se lo entrega a los apóstoles, confiando en la iglesia, de cierta forma recordemos que nuestra iglesia es apostólica, y para que fuera distribuido entre los pobres. Esta también es una respuesta que veremos más adelante en algún momento en la vida de San Francisco de Asís, una vida mucho más extensa que ahí sí tendremos que resumir. A su vez, se presenta como un colaborador de Pablo. Fíjense ustedes también, esto a mí me llama la atención, porque Bernabé era uno de los discípulos directos de los 70, posiblemente, o sea, de los que seguía a Jesucristo. Y Pablo es el nuevo, pero él reconoce en Pablo una autoridad dada por Dios, porque Pablo fue un apóstol agresivo. Es decir, cuando digo agresivo fue que yo voy a ir donde los demás no están llegando, yo voy a predicar donde los demás no van y predican. O sea, yo voy a ir de verdad, esto hay que tomárselo en serio, y salgo a predicar. Y Bernabé se hace colaborador de esa misión. O sea, se hace colaborador de Pablo, y dentro de sus primeras misiones pues destaca la ciudad de Antioquía, que no era una ciudad pobre, era una ciudad importante, y dice que es aquí donde por primera vez a los seguidores de Jesús los llaman cristianos. Es aquí donde recibimos por primera vez ese nombre. O sea que Pablo y Bernabé son en ciertas formas los testigos, los fundadores del nombre del cristianismo gracias a la labor evangelizadora que ellos habían llevado a cabo. Fíjense que también se dice que los apóstoles apreciaban mucho a Bernabé porque era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, un buen hombre. A veces nosotros tenemos personas a las que vemos y decimos: oye, es que esa persona es un buen hombre. Hay personas que se pueden ser muy inteligentes, hay personas que pueden ser muy correctas, pero cuando tú dices un buen hombre son esas personas que dicen: pero es que es demasiado bueno. Le pasan las cosas porque de verdad que se pasa de bueno. Debe haber habido un elemento aquí bien importante en Bernabé del ser bueno, de caer bien, de ser agradable. Y no en vano se dice también que con sus prédicas aumentaron mucho los conversos, los convertidos, lo cual también eleva a los catequistas de hoy un llamado de atención de que no desestimemos nunca la labor del predicar. O sea, la catequesis no es pasar PowerPoint, pasar películas, no es hacer juegos, nada más. Eso pueden ser elementos muy importantes, dinámicos en un momento, pero lo que tiene fuerza de cambio, lo que tiene fuerza de conversión es la palabra. Y en este caso, cuando llevamos la palabra, no es mi palabra, no es lo que yo creo, no es lo que cree el vecino, no es lo que tú quieres oír, tú que me escuchas, ¿no? Y aquí yo predico lo que la gente quiere oír y por eso es que les caigo bien, no. Es la palabra de Cristo, la palabra de Dios, que se hace fuerza, fuego, espada inclusive, en mi vida y me atraviesa y me convierte, ¿no? Por eso es que Cristo predicaba con la palabra. De Cristo se hablan de muchos milagros, se hablan de milagros a los ciegos, a los sordos,
a las personas paralíticas, a resucitar muertos, pero eso es nada en comparación con la cantidad de milagros que todavía Cristo hace hoy en ti, en mí y en tantas personas cuando nosotros hoy nos sentimos transformados por su palabra. Y es un proceso de toda la vida. No es que yo diga ya yo estoy convertido y yo no me convierto más, no. La conversión es algo gradual y siempre podemos ser mejores, siempre podemos alcanzar mayores niveles de conversión. Luego no deja de ser significativo en esta vida. Vemos que hay pases e impases. Y destaco esa disputa que hubo entre Pablo y Bernabé a razón de Juan Marcos, que dice el texto que luego seguramente referirá al evangelista San Marcos, por este abandono de Marcos en una misión, bueno, porque le dio miedo, porque tuvo incertidumbre, y eso es válido desde el punto de vista humano. Pablo, que era fuerte, que era un todo nada, que no veía las cosas a medias tintas, pues de una vez, diríamos en criollo, le hace la cruz a Juan Marcos: mire, usted me abandonó, yo con usted no quiero saber nada. Bernabé, sin embargo, más adelante, fíjense que es como un puente de reconciliación, y además después el mismo Pablo convoca a Juan Marcos para que en cierta forma lo acompañe. Pero estos impases también son importantes porque a veces terminamos ideologizando demasiado, haciendo un ideal de los apóstoles como que todos eran santos y todo lo que hacían era cantar cantos gregorianos y nunca peleaban. No, y allá había diferencias, y eso es importante que estén claro, porque en las misiones de evangelización, en un apostolado, pues eso va a ocurrir. Va a haber diferentes criterios, diferentes formas de ver las cosas. Lo que no puede nunca, jamás, a ejemplo de Bernabé y a ejemplo del mismo Pablo, es que nosotros renunciemos a una fe, renunciemos a una misión, porque sencillamente aquel me hizo daño, aquel me miró feo, el cura de mi parroquia lo cambiaron, a mí me gustaba más el anterior, entonces yo no voy más. Eso sí es un absurdo, porque el que siempre está y el que siempre nos deja bien y el que siempre va a acompañarnos es Jesucristo. Y los demás somos todos fichas de un tablero de ajedrez que, bueno, hoy estamos, mañana no estamos, después vendrá otro y nos reemplazará y continuará la obra. Así entonces vemos un proceso en Bernabé, un proceso de un hombre integral que me encanta destacar, porque vemos en Bernabé la figura del apóstol, vemos en Bernabé la figura del apóstol discípulo, o sea, estudiante, del hombre misionero, del hombre que no le era indiferente la pobreza, del hombre del desprendimiento, del hombre de la convicción, de luego de ser en cierta forma evangelizador y seguramente maestro de otras personas, y el hombre del martirio. Fíjense que aunque no está muy claro, lo más probable es que casi todos los cristianos de estos tiempos, por no decir todos, murieron en condiciones mártires. Lo que a mí sí me llama la atención es que en el caso de Bernabé se habla de un martirio desde el punto de vista de los judíos. O sea, se habla de que por la mano de los judíos de la diáspora que lo lapidaron. O sea, entonces fíjense que a diferencia de repente de un mismo Pedro o de un mismo Pablo, que se habla de una muerte ya más romana, el mismo Cristo muere de manos de los romanos. La intención judía también estaba allí, que no es para ojo, no es para juzgarla, eran otros tiempos, pero ellos también, los judíos también se sentían amenazados, como tú y yo hoy nos sentiríamos amenazados del cristianismo y nos sentimos amenazados ante tantas creencias que quieren contaminar nuestras bases, nuestras raíces. Y eso también para el judío ha sido un proceso lento, que lleva su tiempo y que, bueno, ya tendrá una consolidación definitiva cuando Dios así lo disponga. El judío también entrará en el plan de salvación cuando descubran en Jesucristo al Mesías que ellos esperan. Con todo esto señalado, pues descubrimos pues otra vida de un gran hombre. Vamos a ver posiblemente también un tiempo pues muchos hombres. Las mujeres irán apareciendo progresivamente, pero no olvidemos que previo a la santidad de todas estas personas, pues tenemos la santidad de la mujer, a la cual ante ella todos nos rendimos y le rendimos culto, un culto especial, lo que se conoce como una veneración especial, que no es adoración, que no es una semidiosa, que es María. O sea, en María encontramos también una figura de santidad muy importante que todos estos santos también supieron reconocer
en su momento y posterior a esta vida también, porque hoy quienes están en el cielo pues ven a María, la Madre de Dios, la Reina de todo el universo, de todo lo creado. Entonces, que esta vida de Bernabé nos motive a un apostolado activo, a un apostolado fuerte, interesante, transformador, y nos haga ser verdaderamente más cercanos y amantes, apasionados de nuestra fe cristiana católica. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.